Okay. Okay. Welcome. Now we're going to start. See? Okay. Welcome everyone to the launch of La Presa's 11th issue, our longest and certainly most unusual. The theme, zoomorphism, poetry and prose that reveals and celebrates our animal sides. I'm Lee Gould, editor of La Presa. Amaranta Caballero Pradeter, the co-editor, and I are your hosts this evening. First of all, thank you so much for being here to share the bilingual reading by three very different but equally wonderful and interesting poets. Andres Gonzalez from Santiago, Chile, Richard Wells from Seattle, Washington in the US, and Olga Gutierrez Galindo, originally from Mexico, now living in San Diego. Our two translators are Kimray Ana Batts, the translator for Andres Gonzalez, and Edward Padilla, the translator for Richard Wells, both part of our team. Olga, however, is a bilingual poet. She needs no translator. A special thank you to poet Juan Romero Vinuesa and Kimray Ana Batts for doing everything technical and as well designing and distributing the notices you have seen. And of course, Montreal, Canada artist, Charlotte Tremblay, for our beautiful cover. And we even have a wonderful picture on the back. If you have questions for the poets, the editors, the translators, at any time, please write them in Spanish or English in the chat. We'll get to them at the end of the reading. So let's get started. Here is my co-editor, artist, poet, and raconteur, I am so nervous doing this, my goodness, Amaranta Caballero Prado. Get started. Here is my co-editor, artist, poet, and raconteur, Hola, muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí una vez más presentando el número 11 ya de la revista La Presa. Tenemos una nueva edición después de un largo trayecto, casi 4 años, en el cual hemos estado participando para esta revista bilingüe realizada en Guanajuato, editada, diseñada en Guanajuato, dirigida por Lee Gould y con un equipo de trabajo en el cual se está desarrollando un documento interesante que nos permite conocer un poco sobre poética, narrativa, un poco de los intereses en común que nos han traído a participar esta tarde. Para mí es un gusto entonces estar aquí y presentar a nuestros invitados de esta tarde. Esta noche nos acompaña Andrés González de Santiago de Chile, nos acompaña Olga Gutiérrez Galindo desde San Diego, California, y nos acompaña Richard Wells también para una lectura donde también tendremos una participación sonora. Los traductores, la traductora Kimray Ana Batts y Eduardo Padilla, quienes también en su momento nos compartirán de su trabajo. Entonces, pues no hay más que celebrar que el trabajo que se realiza desde Guanajuato a través de esta maravillosa revista, pues nos permite reunir, escuchar y celebrar la literatura. Muchas gracias por estar. Buenas tardes. Okay, vamos a empezar. I'm going to introduce our first reader, Chilean poet Andres Gonzalez. He has published the poetry collections Galaxias Hermafroditas Zodiaca,
Aven o Horas, and translated Un Mundo Blanco by the Scottish poet Kenneth White. Would you offer us the translation in Spanish, Amaranta, please? Es un gusto para mí presentar a Andrés González, Santiago de Chile, 1986. Ha publicado los libros de poesía Galaxias Hermafroditas, 2012, Zodiaca en 2013 y Aventuras en 2018 con una beca de la creación literaria del Fondo del Libro y la Lectura en Chile. En 2020, crear un común habitar, reflexiones, ejercicios y textos para talleres ecopoéticos y una traducción del poeta escocés Kenneth White, Un Mundo Blanco. Muchas gracias, Andrés, por haber aceptado esta invitación. Adelante, queremos escuchar tus poemas. No, bueno, muchas gracias a todas y a todos los que han hecho posible esto, a Amaranta, a Lee y a las traductoras y poetas que componen este número. Entonces voy a leer este primer poema que se llama Contra el fin del mundo. ¿Quién fue quien dijo por primera vez que las señas del fin del mundo aparecerían en las pieles de los peces, siguiendo el curso de los ríos, yendo en contra, nadando en cuerpos de agua contaminados por los desagües urbanos, por los residuos de las industrias? Las pieles de los peces se han caído y lo que iba a inscribirse en ellas se ha borrado aún antes de devenir. En el sueño del microplástico, los fantasmas de los peces nadan hambrientos y entre ellos los salmones dicen: quizá las palabras que iban a venir no eran las palabras de la muerte, quizás el fin del mundo es algo que nunca llega y lo único con lo que contamos es con la no escritura de nuestras varias maneras de continuar. ¿Quién fue el que dijo que desde hace millones de años los ríos escriben, borrándolo todo, y de esta manera impiden constantemente el fin del mundo? ¿Quién fue el primero en decir que los osos siguen lanzando zarpazos en los ríos, incluso siglos después de la extinción de los salmones? Alguien mencionó que el sonido vacío que producen en el aire es una canción igual a la del comienzo del mundo. Hi, good evening. Thank you everyone for joining us tonight. Against the end of the world. Who was it who first said that the signs of the end of the world would appear on fish stands? Following the course of the rivers, heading upstream, swimming in bodies of water polluted by urban drainage, by industry residues. The fish's skins have fallen off, and what was to be written on them was erased before it ever came to pass. The fish ghosts swim in a microplastic dream, hungry. Between themselves, the salmon say, perhaps the words that were going to come were not the words of death. Perhaps the end of the world is something that never arrives, and all we have are strange ways of moving forward. Who was it who said that for millions of years, the rivers have written, washing away everything, and this is how the end of the world is somehow constantly impeded? Who was first to say that the bears keep swatting at the rivers, even centuries after the salmon had gone extinct? Did someone mention that the hollow sound they make in the air is similar to the song for the world's beginning? What a beautiful poem. It's so full of hope in the context of a world that is really suffering. Would you read your second poem, Andres, please? Muchas gracias. Solamente una aclaración, yo creo que soy la única persona de todo este número que no entendió la convocatoria, y son más bien poemas de animales, pero en las maneras de hablar creo que hay este vínculo humano-animal al hacer aparecer a los animales hablando. Entonces creo que es como la otra parte de lo que postulaba el número. Este se llama Una macaca japonesa, macaca fuscata. Con mi hija en la espalda, cruzamos la carretera. Junto a la antigua fábrica, recolectamos raíces. Atardece tan tranquilamente que podemos laborar
al ritmo del río Nagara. Alguna de nosotras, más sabia, compondría ahora un poema con hermosos rugidos. Yo solo puedo seguir observando las planchas de zinc de la fábrica y las latas de café botadas en los alrededores y sentir la inminencia de una extraña belleza. A Japanese macaque. With my daughter on my back, we crossed the road. Beside the old factory, we collected roots. The sun set so peacefully that we could work to the rhythm of the Nagara River. One of us, wiser, would now compose a poem of beautiful howls. I can only continue to observe the zinc presses in the factory and the coffee cans strewn around its edges, while sensing the proximity of a strange beauty. Thank you. Thank you, Kimry. Now I think we're going to go on to the poetry of Richard Wells, a writer from the United States. He has been writing and performing poetry for the past 50 years. In 2021, Richard published Sideways Through Zion with Embajadores Press. But what we're going to do is to start with the Spanish translation of Richard's poem. Ok, entonces, se llama Blues para un coyote. Es un coyote, nena, en busca de acción intensa. Es solo un tramposo, reina, sentado en una colina inmensa. Se desvela toda la noche cantando una canción de coyotes, viaja por el tiempo e invita a sus amigotes. Es un coyote, nena, en busca de acción intensa. Siempre he estado aquí, un mundo de cosas ha visto. Sí, siempre he estado aquí, parado, y ningún punto previsto. Es un vago hirsuto que deambula el mundo entero. Algunos le ofrecen tributo, algunos patean su trasero. Siempre he estado aquí, un mundo de cosas ha visto. Pues me lo topé en Jerusalén, me lo topé en la antigua Santa Fe. Hemos estado en situaciones que con gusto abandoné. Lo he visto en la discoteca, lo he visto en el Santo Templo, lo he visto en cuartos de hotel y en lugares que con horror contemplo. Está en todas partes, nena. Una vez salimos de tragos en París, Francia. Es un bicho hambriento que nunca llena su panza. Es una alimaña rorra siempre listo para la matanza. Tal vez caza porque muere de hambre. Tal vez caza porque muere de hastío. Si sueñas con él, chula, mejor tírate al río. Porque tiene hambre, nena. Nunca llena su panza. Es un coyote, nena, en busca de acción intensa. Es solo un coyote, reina, sentado en una colina inmensa. Se desvela toda la noche cantando una canción de coyotes. Viaja por el tiempo e invita a sus amigotes. Es un tramposo, nena, en busca de acción intensa. Yeah. Thank you, Lalo. Now we're going to meet Richard Wells, the author of Blues for Coyote. Thanks, Lalo, for the translation and for the reading. Coyote's one of my favorite characters in all the world. I think he's or she are the true spirit animals of this entire set of continents from Canada down to Tierra del Fuego. My partner in crime and my master musician, Craig Baldwin, put this piece of work to music as part of a theater piece
called The Multi-Dimensional Adventures of Jesus, Coyote, and Crow, otherwise known as Los Viejos. And so I'm going to turn this over to Craig, who has turned the Blues for Coyote into the Blues for Coyote. Craig? Into una canta. Great. That put a smile on my face, hearing the translation of Blues for Coyote. I'm Craig, I'm Richard's sidekick. He keeps dragging me around to these things, and I keep having a different version of Blues for Coyote. So my dog is right behind me. His name is Jasper, mi perro, S-A-A. And he's going to introduce Blues for Coyote. He's like cousin of Coyote, el primo de Coyote, and he has a little introduction for us. Oof, getting us in the mood for Coyote. All right. Gracias, Jasper. You can't see him. I was trying to, anyway, and you can't see a guitar, but there will be a guitar playing. Más importante las palabras de la canta. Blues for Coyote. He's a coyote, baby, out looking for a thrill. Just a trickster, honey, a sitting on top of the hill. He stays up all night singing coyote songs, travels through time and brings his friends along. He's a coyote, baby, out looking for a thrill. He's always been here, ain't nothing he hasn't seen. Yeah, he's always been here, a standing betwixt and between. He's a rambler and a roamer all around the universe. Might be greeted with a prayer, it might be greeted with a curse. He's always been here, ain't nothing he hasn't seen. Now I met him in Jerusalem, I met him in old Santa Fe. We've been in situations where we didn't want to stay. I seen him in a nightclub, I seen him in a church, I seen him in a hotel room and places much, much worse. He's everywhere, baby. We even had a drink in Paris, France. He's a hungry critter, never gets his fill. He's a varmint, babe, sitting, circling around the kill. He might be hunting 'cause he's starving, he might be hunting 'cause he's bored. If he's in your dreams, honey, you better try to find the door, 'cause he's hungry, baby. He never gets his fill.
She's a coyote, baby, out looking for a thrill. She's a coyote, honey, a circling around the dial. She stays up all night singing coyote songs, travels through time and brings her friends along. She's a trickster, baby, out looking for a kill, thrill. Blues for Coyote. Egg. So that is going to be the English translation of Blues for Coyote. And these coyotes come on two legs too, and they're not always so well appreciated. So now we're going to listen to the poems of Olga Gutierrez Galindo, and Amaranta, please introduce Olga. Muy bien, pues vamos a continuar en esta tercera parte de la emisión. Y para mí, como siempre, es un gusto, un honor presentar a Olga Gutiérrez Galindo, mi querida amiga y la mejor poeta de esta época en México, en transfronteriza. Bien, Olga Gutiérrez Galindo, Torreón, México, poeta, físico-matemática en el ITESM Campus Monterrey, traductora, editora de la antología bilingüe del San Diego Poetry Annual, forma parte de la Sociedad de Haiku de San Diego, escritora bilingüe, español e inglés, ha escrito una novela, El peso de los ovarios, los libros de poesía en inglés Reversed, Ostrich Sky, Disclosed, In Vitro, Poética Matemática y los libros de poesía en español IE, Binaria, Emily, Dark Matter. Su obra ha sido firmada bajo el seudónimo Enriqueta Luisi. Para mí, como siempre, será un gusto intenso, enorme presentar a esta poeta, muy querida amiga. Olga, adelante. Pues un gusto también enorme estar aquí con ustedes, un abrazo muy fuerte, mis felicitaciones por esta revista que destaca a nivel nacional e internacional, Ligul, por la creación de este proyecto inmenso. Amaranta, mil gracias por tu invitación, por toda esa selección que has hecho de los poetas que hemos también escuchado hoy aquí, y mi agradecimiento también a Kim Rian Batz por estar aquí presente y con Juan Romero Vinuesa organizando todo esto. Un abrazo muy querido y muy fuerte a mi amigo Lalo y muchísimo gusto de conocer a estos nuevos poetas, Andrés y el señor Wells. Bueno, voy a hacer inicio de este poema. Quisiera mencionar que aquí tengo varias palabras. La palabra Ankh, que es la llave de la vida, la llave que es un jeroglífico que se enseñan, que generalmente portan los dioses o los faraones, es una cruz con un círculo. La palabra también neopreno, que se refiere a un polímero, que es, bueno, un polímero, ya saben, es una macromolécula de varias cosas, y un plástico. Se usa el neopreno generalmente por muchas cosas, pero en los trajes de buzo. Y la palabra y Horus, escogí Horus como uno de los dioses de la mitología egipcia, que tiene una historia muy interesante porque nace con un padre que está muerto, pero el padre, por alguna razón, su pene estaba vivo y así pudo su madre concebirlo. Entonces es una historia muy interesante de la mitología egipcia. Y doy inicio a la lectura de mi poema. Está en Asuán, Egipto.
Ese día en Asuán, los 2 dígitos de mi edad son iguales y suman 6. Baja del Ferrari. Él quiere comprarme. Ofrece un hilo de alhajas y camellos y sus testículos de neopreno. Ese día tengo la edad de Cristo al morir. No deseo cortarle las alas al número pi, ni arenizarme en un clítoris de plástico. De un golpe, el ángel que me habita fulmina el Ferrari, testículos, falsos faraones y demás. Sorry, mom. Ese día, el horóscopo dicta, vuela con Horus, sol, solo sol. Hoy, mi madre y Horus se han ido. Hoy, a los 70, de puntitas, busco al sol. Y es un honor para mí que Lee Good lea la traducción. Mil gracias, Lee. Gracias a ti, Olga. Before I read the poem, though, I want to read in English some, at least, of your biography. Olga Gutierrez Galindo, poet, mathematical physicist, and translator, is the editor of the San Diego Poetry Annual and author of in English, Reversed, Ostrich Sky, Disclosed, In Vitro, and in Spanish, Binaria, Emily, Dark Matter, and as well, the novel El Peso de los Ovarios. Okay, and now I'm going to read the poem, That Day in Aswan. The 2 digits of my age are equal and sum to 6. The guy pops out of the Ferrari. He wants to buy me, offers a Nile of jewels and camels and his neoprene testicles. That day, I am Christ's age at death, and it's not my wish yet to chop number pi's wings off or to be haramized with a plastic clit. In a blink, that anch that dwells in me blows up. The Ferrari, testes, faked pharaohs, and more. Sorry, Mom. That day, the Zodiac's mandate, fly with Horus, son, only son. Today, my mother and Horus are gone. Today, at 70, I walk on tiptoe, searching for the sun. Hermoso, Lee. Mil gracias. Preciosa la lectura. Por tu hermosa poema. Mi segundo poema, quiero mencionar que tengo aquí de la mitología griega al Minotauro. El Capitolio pues se refiere a ese recinto americano donde está el Congreso de los Estados Unidos, y en él tengo la palabra también Nancy, que aquí se refiere a Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Taser pues es esa arma de electrochoques. 6 de enero del 2021. Molto vivace. Día de Reyes, Halloween. Día de Reyes, Halloween. Capital, Capitolio, capitalismo, capitalismo, capital, capitalism. El Capitolio.
el Capitolio. El Orange Guy vive cerca e incita minotauros. Oro, incienso y mirra. Melchor, Gaspar y Baltasar. Oro, incienso y mirra. Melchor, Gaspar y Baltasar. Los minotauros, rifles, tasers, pistolas, cócteles Molotov. Los minotauros, rifles, tasers, pistolas, cócteles Molotov. Washington y Belén. Washington y Belén. Pistolas, cócteles Molotov, oro, incienso y mirra. Capital, Capitolio, capitalismo, de latín caput, cabeza. Caput, cabeza. En el Capitolio, gratas y canos, demócratas y republicanos. Día de Reyes, los minotauros obsesivos, el Capitolio, un futuro zompantli. Caput, caput, caput. The Three Kings. Venimos a adorar al niño. Capital, Capitolio, capitalism. Los minotauros tienen hambre y braman furiosos. ¿Dónde está Nancy? ¿Dónde está Nancy? ¿Dónde está Nancy? Gracias. Gracias a ti, Olga. Muy bonito y horrible al mismo tiempo. Okay. Olga gave us two notes. One was that this is about the attack on the Capitol, January 6, 2021. And Nancy here refers to Nancy Pelosi, the Speaker of the House of Representatives. And I want to add probably the most powerful woman in the United States government, including the Vice President. Okay. January 6, 2021, molto vivace. Three Kings Day, Halloween, Three Kings Day, Three Kings Day, Halloween, capital, capital, capitalismo, capitalism, capital, capitalism, the capital, the capital. The orange guy lives nearby and incites minotaurs, gold, frankincense, and myrrh, Melchior, Gaspar, and Balthazar. Gold, frankincense, and myrrh, Melchior, Gaspar, and Balthazar. The minotaurs, rifles, tasers, guns, Molotov cocktails. The minotaurs, rifles, tasers, guns, Molotov cocktails, Washington and Bethlehem, capital, capital, capitalism, from the Latin caput, head. In the capital, Kratz and Kranz. Three Kings Day, minotaurs, obsessive, the capital of future Zompantli, caput, caput, caput. The three kings, we come to worship the infant. Capital, capital, capitalism. The minotaurs get hungry and bellow in rage. Where is Nancy? Where is Nancy? Where is Nancy? What a powerhouse. Okay, thank you very much. Let's see. Where? Muchas gracias, Olga. Muchas gracias, Lee. Ha sido exquisita escuchar este par de poemas, pero que ya no sé si son 2 o son 4, porque con la traducción podría ser otro lenguaje en el sentido de traducir tras traducir.
Muchas gracias, lo he disfrutado. Yo creo que seguramente la audiencia aquí también. Y tenemos un espacio, si ustedes quieren hacer alguna pregunta a alguno de nuestros invitados, está el chat abierto para poder escribir alguna de las cuestiones que tengan en mente. A mí me gustaría dar pie a este breve espacio de preguntas y respuestas, preguntando a Olga, ahorita para dar esa continuidad, pues cuál es su opinión en relación a la poesía y el zoomorfismo, que es lo que atañe a este número. ¿Cuál es la cuestión que tú piensas, Olga, nos identifica a los seres humanos con el reino animal? A través del filtro poético, obviamente. Pues, o sea, somos animales y eso no lo debemos de olvidar, pero cuando tenemos estas características especiales, pues nos convertimos en esos seres eh, distintos. Yo pienso que la poesía también es esto, pues un misterio y no sé, una estrella de neutrones donde el número pi tal vez se vuelve finito. Muchas gracias. Y también así en breve, Andrés, yo sé que tú estás muy dedicado a toda la cuestión ecopoética, nuestra relación con la flora y fauna. ¿Cómo vives tú eso como poeta chileno viviendo en la Ciudad de México, en la gran urbe del terror? ¿Cómo lo vives? Muchas gracias de nuevo a todas y a todos. Creo que hay varias cosas que se pueden decir, no quiero alargarme, pero por una parte creo que la poesía, lejos de ser una cuestión exclusiva de los seres humanos, nos está lanzando siempre la pregunta de lo que podemos hacer y construir y tener en común, ¿no? En el Kokin Wakashu, en esta primera gran antología de Japón del siglo X, Kino Tsurayuki, el compilador, se preguntaba si entre todos los animales hay acaso alguno que no componga poemas, ¿no? Y siento que justamente la poesía puede ser practicada como un espacio de encuentro donde el ser humano eh, abandone o ponga en cuestión su retórica de excepcionalismo, ¿no? Y comprenda justamente que su cuerpo y el cuerpo de su asombro son todavía cuestiones salvajes, ¿no? Son cuestiones animales. Y en ese sentido también nos abre la pregunta a cómo podemos conversar una vez más con los animales. Sin duda es un tema que para los tiempos en que estamos viviendo es sumamente importante que se resignifique el diálogo, la discusión, que se vuelva a tomar este tema como algo que nos debería de estar importando un poco más en relación a cómo estamos viviendo el planeta y nuestras relaciones, no solamente entre humanos, que esa ya es fallida desde hace mucho tiempo, sino entre flora y fauna, que es lo único que queda y que al final son los que van a quedar aquí una vez que ya llegue el nuevo aerolito. Y bueno, Andrés, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Yo creo que Lee tenía unas preguntas para Richard Wells, entonces creo que sería buen momento si Lee puede exponer sus preguntas. Okay, that would be fine. I actually would like to ask Andres a question, and I wonder if I could put the question in both English and Spanish, and perhaps Kimray could try and translate some of the answers. I was very interested in both poems that you write, Andres. They have something in common. The two poems depict an environment that is depleted, yet hope is depicted in the two poetic
song-like sounds. And I was hoping you'd talk about that. Los dos poemas que leíste presentan un ambiente que se agota. Sin embargo, la esperanza es representada en los dos poéticas a modo de canción. ¿Podrías hablar un poco más acerca del papel que juega la esperanza en tus poemas? The thing that strikes me is that the environment is depleted, and yet there is hope. Aunque el ambiente es en un nivel muy abajo, pero hay esperanza. ¿Puede platicar de este en sus poemas? Sí, yo creo que estamos en un momento muy complejo, ¿no? Que se ha denominado de muchas maneras como antropoceno, capitaloceno, y hay miles de maneras de denominarlo, y que dan cuenta del impacto de ciertos grupos y modos de producción de los humanos sobre los territorios y los ecosistemas, ¿no? Y sobre quienes viven ahí o quienes existen ahí. Y sin embargo, creo que, como bien dice Donna Haraway, más que esperanza es comprender que hay todavía posibilidades y que no es un mundo perdido de ninguna manera, sino que es un mundo donde todavía son posibles ciertas reparaciones parciales, ciertas búsquedas en común, y por lo tanto creo que dentro de eso hay una esperanza que podría llamarse problemática, porque no es una esperanza de solución, pero es una esperanza de construcción en común, ¿no? Y en ese sentido, como es muy interesante, yo me había dado cuenta que los dos poemas tienen canciones, y tiene que ver con que la canción es como ese aspecto de la poesía que en cierto filón de la literatura occidental ha dejado de tener como la oralidad, pero es un punto donde podemos entender que estamos en un mismo plano con las cigarras, los grillos, los pájaros, las ballenas, ¿no? Entonces, hay ahí una posibilidad que todavía podemos decir los animales cantan, pero no nos arriesgamos a decir los animales hacen poemas. Sin embargo, es la primera parte para reconocer que hay una creatividad artística en los animales. Muy bien, quisiera hacer una pregunta también a Eduardo Padilla. Lee, tú has terminado, ¿verdad? ¿Hiciste tu pregunta? ¿Tienes apagado el... It would be very tienes nice if we could have Kimray or Lalo summarize what Andres just said, please. Sí, en este momento yo quería hacer una pregunta a Eduardo Padilla, Lalo, sobre todo por esta cuestión vinculando, ¿no? Con la cuestión de los animales. Yo voy a exponer, y disculpa tu gran relación y afecto, bueno, es público porque tú mismo lo dices, en tu gran relación y afecto con los patos y los ánades. Tú eres músico también, entonces, para ti esta relación o vínculo que puede ser pues una cuestión amigable, una cuestión, no sé, de cierta chispa. ¿Cómo tú vinculas y relacionas ese diálogo que tienes con estos animales, con los patos? En español primero. Si quieres en inglés o en español después, como quieras. I guess I'll say in English first. Well, she just asked me, she knows that I like ducks, and she's just asking what's the relation between ducks and poetry, I guess, or my interest. And music too. And music. Yeah, I just like ducks, you know. I don't have a theory. They just make me laugh. Yeah, that's just it. Sorry, I don't have anything interesting to say today. En español, pues no, nada, solo me gustan los patos.
me hacen reír y ya. Me gusta la música y me gusta la poesía, cierto tipo de poesía. Ya. Gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, pues no sé si alguien en la audiencia tiene alguna pregunta a los invitados, a la invitada, a la editora, a los traductores, a la traductora. Ese es el momento que tenemos para poder explayar un poquito estos minutos de todo un año, por ejemplo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Juan, Kim, Ray, Craig, Richard. Do you have some question for the poets, for the guests, or I don't know? Well, Nadie. let me ask Richard something. I'm wondering what is his relationship to blues, and is this the first blues things that he has written, and does he plan to do more? And what were the problems, perhaps, of translating the blues from word to music? My relationship to the blues is second cousins, I guess. I have no particular relationship to the blues other than what any music. Let me speak as a North American music lover, as any North American music lover would have to the roots of popular music, and the blues go to the roots of popular music. And it's a form that can be expanded upon. And I usually take as my impulse how I have a special affection for how Bob Dylan has opened up opened up our ability to speak in musical poetic terms. And so the blues form has a pretty solid form. Dylan, as he has done with most American music, has expanded that form so that I could do something like Blues for Coyote that is not a traditional chorus, verse. I went to see my baby wasn't there, etc. So you'll find a lot of Dylan in that piece. And I love to rhyme. And most of my poetry is not rhyme, but every once in a while I'll mishear something on the radio, which is the best way to hear the radio, I think. And that'll give me a line to start working on. And usually if it comes off of the radio to begin with, it's going to end up in song form. And because I have no particular musical talent, I am blessed with Craig Baldwin, who wraps some music around lyrics. So I don't write a lot of lyrics, but I write some lyrics, and I love to rhyme. And will I write more blues? Well, it's all the blues. I do have a question also for Olga, and perhaps we can do this in English. It's about the rhythm of the January 6, 2021, the January 6, 2021. And that poem has the rhythm almost of a machine gun. And that's very clear from this is an attack after all. And the people were looking to kill Nancy Pelosi. There is no doubt about that. But I'm particularly interested not only in the rhythm, but the idea of three and the way you draw religion into the poem. Can you talk about that a little bit? Because it seemed to me that religion and capitalism went together in this poem. So could you explain a little bit about that? Well, I think that is a situation worldwide that we are facing nowadays. These religions and wars and being afraid of the different person, the different one, the one that is not like us. And also we go back to history
And in that poem, there are many levels. So people, there are many, many, many levels of understanding and of feeling and of looking at it. Even if I read that poem next time, it would be different. I think it will be totally different. So, quiero decir que eso en nuestros tiempos ahorita, lo que vivimos, pues hay esta mezcla entre la religión y las guerras, ese miedo a lo diferente, ese miedo a lo que no es igual a lo que uno considera como propio o digno. Entonces, en el poema tiene muchas capas, porque en él, pues sí, está ahí la religión, está la situación de que coincide, la coincidencia del 6 de enero, están ahí estos dos mundos haciendo choques, está Belén y está el Washington de ahora. Entonces hay muchas capas. Creo que si leería que estoy segura que si lo leo en otra ocasión, digamos, va a ser diferente mi lectura, el ritmo va a ser distinto. Es como una muestra del mundo que estamos viviendo. O sea, ahorita la normalidad, ¿qué es la normalidad? ¿Dónde están nuestros sistemas de referencia? Where are our systems of reference? You know, it happened, that COVID thing, and quién sabe qué más pase. O sea, todo está por reformularse, por rescatar. Bueno, sabrá Dios. Ahora, con respecto al zoomorfismo, pues nos convertiremos en unos seres. ¿Qué seres seremos? Vendrán los chips a insertarse en nuestro cerebro. Habrá un cambio genético en nosotros. O sea, ¿qué es la pregunta? ¿Qué es el ser humano? ¿Qué tan humano es el ser humano? ¿Qué es lo humano? Entonces pienso que hay muchas preguntas actuales y pues se canaliza la gente por diferentes formas. Yo pues en lo que escribo el poema, ahí está. Yes, Olga. Are there more questions? Are there more comments about these very different poems, these very different readers? I have a question. Okay. Eduardo, Lala, what difficulties or intrigues as a translator did you come up against in working with the Coyote poem? Hey, Richard. Yeah, I had a lot of fun with your poem. I tried to make it musical. I tried to make the translation musical, a musical text, but obviously it wouldn't work if I remained strictly loyal to your text. So it's the old translator cliche. You gotta betray to be faithful. So I had to mess around with your blues a lot, but I think I preserved the essence of each line. I mean, all the ideas are there, only it sounds different. It's got a different rhythm, but it does rhyme. And also the dark parts, I made them darker, a bit more sinister. And the lighthearted parts, I made them even sillier, more absurd, because I like that. I like contrast. So that's it. That's pretty much it. I'd love to see it. I'd love to see a translation of the translation. Oh, sure. You can try that. You can try that. Maybe Kim could do that. Yeah. Maybe Craig could take on a whole new tune here too. Yeah, on a piano or a Mexican instrument like a marimba. That'd be cool. Cool. Yeah, marimba would be cool. Yeah. Thanks. Thanks, Lala. Yeah, thank you, Richard. Pretty fun text.
Bien, pues si no tenemos alguna otra Well, if pregunta, there are no more questions, I think it's time to thank everyone for being here and for being so cooperative. It's very difficult sometimes to have a bilingual program and to try and make it understandable for everyone. But it's certainly worth trying. We are living in an increasingly bilingual world. So I want to thank the audience. I want to thank all the people who are here, all the poets who are participating with us. It's been a wonderful opportunity for me to have an issue of zoomorphism, to see the very different work that we have received. By the end of the month, this issue of La Presa will be available at Amazon and independent bookstores. The poets, you poets, will receive your copies as soon as we can get them out. And just thank you for being here. It's been a fine experience. Amaranta, do you want to add? nada más agradecer de nuevo a los participantes, a los invitados, a la audiencia que se detuvo a escuchar esta emisión y obviamente, bueno, recordarles que el número impreso del número 11 de La Presa estará disponible en Amazon a fin de mes y en algunas de las librerías independientes aquí en la ciudad de Guanajuato. Entonces, pues tendremos el gusto de poder leer los textos también en físico. Y la cuestión es, también estamos haciendo la invitación a todas las personas que nos quieran enviar poemas visuales. El próximo número, el número 12, tiene este tema de la poesía visual. Entonces, estamos abiertos a ensayos o algún texto poético o narrativo que tenga que ver también con poesía visual o si no, el poema visual por sí mismo. Entonces, esta nueva edición estará vinculando la palabra con la imagen y nos dará mucho gusto recibir sus aportaciones, recibir sus participaciones y colaboraciones. La Presa cada día va ganando más en esta cuestión bilingüe. La Presa dejó de ser solamente una revista en inglés y con poco español o viceversa. Ahora sí estamos 50 y 50. Entonces esta labor de 4 años al lado de Lee ha sido importante y hoy podemos celebrar con ustedes en inglés y en español, pues la lectura de este trabajo. Entonces, se agradece, yo creo que es un grano de arena más en el mar del lenguaje y de la poesía, pero con mucho gusto y con muchas ganas. Un equipo de trabajo para que esta revista salga y vea la luz. Entonces, si ustedes quieren comentar algo, hacer una pregunta, muy bien. Todavía tenemos algunos minutos, pero si no, pues nos despedimos dando las gracias. Yo quiero que Lee cierre la emisión y en inglés, Lee, maybe you can Yeah, say. I would like to add, because I didn't mention it, the theme for our next issue is the arts in contemporary life. The full submission guidelines are in this issue, which you can find on at embajadorspress.com. So it's the arts and contemporary life, and it'll be published in the fall. We're looking for poetry and prose, particularly visual poetry, art text that has a visual component. So that's about it. And I once again want to thank everybody. It certainly has been a very different kind of program to do this by Zoom. And I wish all of you luck with your writing. All the writers out there, do think about submitting to us. And I think that's about it. Thank you again.